Buenas tardes, damos comienzo, a la primera entrega de esta unidad 7, elementos de viga en la asignatura Introducción al MEF. Bueno, primeramente vamos a comenzar con la bibliografía recomendada. En este caso, más que nada está sacada del Oñate y de Sienkiewicz, toda la parte, digamos, de la formulación teórica. Este libro de referencia está disponible en biblioteca para consulta y demás, para profundizar en los temas, para reforzar sobre todo los conceptos que se van a ver aquí. Y por supuesto, lo que se citó antes, el libro Casimali que se citó en los vídeos anteriores, se va a utilizar para la resolución de problemas. Entonces vamos a tener, por un lado, Oñate, y Sienkiewicz también está disponible en la biblioteca en castellano. En todo caso, uno es, digamos que el Oñate está más orientado a lo que vemos en esta asignatura, que es cálculo estructural, y el Sienkiewicz es más elementos finitos en general. Se recomienda empezar, digamos, en el Oñate, pero también si se quiere hacer un estudio, digamos, una referencia más general, más profunda, quizás se puede recurrir al Sienkiewicz. Bueno, vamos a ver lo que es elementos de viga. Aquí hay un ensayo, una imagen de un ensayo de 3 puntos que se llama de flexión en un listón de madera. En este caso está puesto en posición, digamos, está medido en el momento de inercia menor, ¿no? Evidentemente se puede ensayar en dos posiciones. Esto es porque es un material heterogéneo, no es lo mismo analizar la madera que un metal, que es lo que mayormente vemos en el curso. Entonces se hace el ensayo en las dos posiciones y demás, pero bueno, la imagen es ilustrativa, solo digamos para pensar un poco en lo que es un ensayo de flexión, ¿no? Para tener una imagen, pero en general vamos a estar hablando de elementos de viga, ¿sí? La definición básica de la viga propiamente dicha, del elemento estructural, ¿sí? Que es básicamente un prisma. Una de las dimensiones es mucho mayor que las otras dos. Sí, lo que se espera de la viga es que resista esfuerzo de flexión con la mínima flecha posible, para lo cual aumento el momento de inercia, ¿no? En este caso sería, eh, digamos, en esta dirección. ¿Sí? Acá vemos eh, un apoyo en 2 puntos, se ve como una especie de cilindro y un apoyo desde donde con un actuador se le imprime una fuerza, una carga P, ¿sí? Está acá graficado, estas son las fórmulas y demás que se ven en las asignaturas de estabilidad, ¿no? Acá está citado simplemente como repaso. Eh, Hay algunas hipótesis que son, la de plano de simetría, si la fuerza actuando perpendicularmente. Y la viga, se aplica básicamente no solo en la arquitectura, sino que también en la construcción mecánica en general. Es un tema, sí, de flexión de vigas, es un tema de resistencia de materiales, es un tema que ya se han estudiado en las asignaturas estabilidad. Básicamente vamos a dividir en vigas de Euler y vigas de Timoshenko, ¿no? Acá ya entrando más, digamos, en lo que vendría a ser la teoría de vigas esbeltas. Existe una especie de convención, ¿sí? Acá, eh, digamos, quizás no escrita, no formal, porque esto va a depender de muchas cosas, va a depender del material.
va a depender de la aplicación, etcétera, 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 pero se podría considerar una viga esbelta, una viga siempre que la longitud sea mucho mayor que 4 veces la altura. Bueno, acá está puesto T, ¿no? Porque está puesto como T en el Oniate. Sí, esta imagen es extraída del Oniate. Por eso acá se puso T. Sí, normalmente se llama H o T. Al canto de la viga, a la altura H, cuando es mucho mayor la longitud L que esta altura, mucho mayor a 4 alturas, entonces se la considera una viga esbelta y aplica la teoría de Euler, la viga de Euler, Euler-Bernoulli. ¿Sí? Acá están citadas las tres principales hipótesis de la teoría clásica que se conoce como clásica de vigas, en donde bueno, los desplazamientos verticales en toda la sección son iguales eh, y se desplaza todo, digamos, toda la sección con el eje de la viga, ¿no? Que aquí está en línea punteada. ¿Sí? En donde por supuesto voy a medir la deflexión W. El desplazamiento lateral es nulo, ¿sí? Y bueno, después está la tercera hipótesis. Las dos primeras hipótesis, digamos, lo que estoy procurando es establecer el comportamiento puro de viga, ¿no? Que no haya desplazamiento lateral implica que no haya, digamos, que la carga esté aplicada siempre en el eje de simetría, que no haya otro tipo de esfuerzos más allá del de flexión. La carga normal aplicada en el plano de simetría, que no haya ni esfuerzo normal, o sea, ni esfuerzo de tracción o compresión, ni esfuerzo de torsión, ni quizás flexión en otras direcciones. Estoy simplemente midiendo la flexión en el plano XZ, sería en este caso, si en ese plano XZ aplicada a cargas distribuidas, cargas puntuales, momentos y demás, si un momento constante es la hipótesis sobre la cual se suelen desarrollar las ecuaciones de la ecuación de la elástica, de viga y demás, y después se aplica a casos más generales. ¿Sí? Esta es la noción básica. Bueno, lo mismo que no haya en esta dirección, la hipótesis 1 me está diciendo que no hay aplastamiento, quizás que no hay esfuerzo axil en la dirección Z tampoco, ¿no? Que todos los puntos se desplazan, ¿sí? Y relativamente entre ellos no hay una diferencia, por lo tanto todos los puntos se desplazan esta magnitud W, ¿sí? La deformada, que es la deformada del eje de la viga. ¿Sí? Tal como lo establece la hipótesis 1, la hipótesis 2. La hipótesis 3 ya tiene que ver con la viga esbelta propiamente dicha, que es que esta sección normal, ¿sí? Al eje de la viga antes de la deformación permanece plana y ortogonal al eje de la viga después de la deformación. ¿Sí? Acá está eh, puesto, digamos, en fórmula. ¿Sí? Acá se ve B', B segunda, U es igual a menos A', B segunda por tita, ¿sí? Menos AB por tita, que es el original. Bueno, la derivada. Esto implica que, eh, digamos, ese tita sea igual a la derivada de W con respecto de X. Esta tercera hipótesis. Acá lo puse yo bueno, escribiendo a mano. Sí, acá vemos V y W. O sea, evidentemente
un desplazamiento U en la dirección del eje X, sí lo va a haber. B va a ser igual a 0, lateral y W, que es el desplazamiento de interés, si tiene esta relación con U y con tita, ¿sí? Que surgen de las hipótesis de Euler. Acá están las deformaciones, ¿sí? El sigma x, ¿no? Menos z por e, la derivada segunda de w respecto de x dos veces, y el momento flector, ¿sí? La ecuación de momento que nos va a conducir a la muy conocida ecuación de la elástica, de la viga, m igual a e por i, la derivada segunda de w respecto de x dos veces. Acá hay un convenio de signos, ¿sí? Para la tensión, para sigma x y para el momento, ¿sí? La viga va a estar sometida a este esfuerzo de flexión dado por sigma x y la deflexión w. Bien, esto sería el repaso, digamos, de la teoría general de vigas. A partir de acá, lo que, si seguimos la literatura de Oñate, se ve, bueno, y lo mismo Sienkiewicz y en cualquier libro de estos, de lo que sería la formulación, digamos, del elemento de dos nodos para vigas. Aquí se parte del principio de trabajos virtuales, PTB, ¿no? Lo mismo que decíamos en los vídeos anteriores. El trabajo virtual de las fuerzas interiores es igual al trabajo virtual de las fuerzas exteriores, en donde eh, tenemos acá todos los términos, ¿no? Del el trabajo virtual de la fuerza distribuida Q, de la carga puntual P, que sería como en la foto que se mostró al principio, del momento M. Acá está lo que representa el trabajo de deformación y cómo se simplifica, si la integral de volumen del trabajo de deformación. Le aplico las ecuaciones estas vistas anteriormente y me queda esta fórmula, digamos, de aquí, si esta integral, si el delta de psi que se ve acá por m por diferencial x. ¿Sí? De acuerdo, por supuesto, siempre planteando el equilibrio como principio de trabajos virtuales, tal como hicimos en clases anteriores. Bien, tal como hicimos en el procedimiento anterior, lo que vamos a hacer ahora es utilizar un elemento finito de dos nodos para, digamos, discretizar el elemento de viga. Fíjense que acá, a diferencia de la barra, tengo 1, 2, 3, bueno, 4, 5, 6, n elementos y no uno solo. Si cada uno de estos elementos es un elemento finito de dos nodos. Y ahora directamente vamos a aplicar el procedimiento de discretización en elementos finitos para la viga, comenzando por, bueno, una función de desplazamientos de esta deformada que decíamos, ¿no? Según viga de Euler, ¿no? Siempre estamos hablando acá, W, ¿sí? ¿Y qué se postula, qué se propone? Se propone una, una variación cúbica de la flecha. Sí, ahora vamos a ver por qué. Antes en barras era simple, con la lineal alcanzaba, en una viga no, porque en una viga al tener la flexión
tengo W, tengo U, tengo tita, ¿sí? En donde tengo una relación entre el ángulo tita y la deflexión o flecha W. Por lo tanto, digamos, voy a tener una deformada más compleja. Siempre recordemos que es una propuesta, es una aproximación. Acá sí se va a ver que es una solución aproximada y no es una solución igual a la analítica como se vio en el caso de la barra. Acá sí vamos a ver que vamos a tener una diferencia entre lo que es, digamos, la solución de elementos finitos y la solución analítica. Bien, entonces, hay una cosa que hay que ver, que es que entre elemento y elemento, ¿sí? Una de las condiciones que, digamos, el formulador del elemento, del elemento finito tiene en cuenta es la continuidad de esta función, digamos, que estoy proponiendo para aproximar el desplazamiento, ¿no? Tengo que asegurar que ese desplazamiento sea una función continua, o sea, mínimamente la función, digamos, W, en lo que se llama continuidad C0, la función W es continua en todo el dominio. En el caso este que estamos viendo, vamos a requerir una continuidad C1, o sea que la función W y la del, por obvias razones, no por tita igual a la derivada de W respecto de X, eh, debido a que la función y su derivada de primer orden tiene que ser continua, esto se denomina continuidad C1, sí, para asegurarme la precisión de los resultados. Entonces, esta función W, la función tiene una continuidad C1, que fíjense que está aplicado aquí a las funciones de forma. La, la función W se expresa como lo mismo que vimos en elementos finitos de barra, como n por a. A ver si voy a la pizarra y lo vemos en la pizarra. A ver si lo puedo mostrar aquí. Entonces decíamos que para cada elemento la función U visto desde un punto de vista vectorial acá, porque estábamos hablando de W y acá se ve anotado U. U igual a N por A, lo mismo digo con A son los desplazamientos nodales y U son los valores, digamos, el vector desplazamientos dentro del elemento, sea el elemento que sea. Si esta UN por A es una manera memotécnica simple de recordar, ¿sí? Cómo estoy expresando el valor, digamos, en este caso sería de deflexión, sería UW, ¿no? Sería U igual a la función de forma por los valores nodales, ¿sí? Si volvemos a la presentación, esa fórmula la vemos acá abajo. Acá hay un par de cosas en las que vamos a hacer, digamos, vamos a detenernos acá, vamos a explicar un poco más en detalle. En el caso de un elemento finito de viga, evidentemente voy a tener 2 grados de libertad por nodo, uno va a ser W y otro va a ser tita, ¿sí? La función, digamos, eh, en concreto se va a calcular de esa manera, o sea, lo que yo después voy a estar, digamos, calculando en cada nodo es eso, es la deflexión y el ángulo. Si bien, digamos, si lo analizamos
digamos, desde un punto de vista estricto, de estrictamente hablando, existe también, evidentemente, un desplazamiento fuera del eje de la viga, ¿sí? Que lo voy a poder calcular con esta fórmula que se ve acá. Si B es igual a cero siempre que estemos dentro de la teoría de vigas y que no esté apareciendo ningún otro efecto. U se calcula directamente de tita en el caso de una viga de Euler. Por lo tanto, a pesar de que me podrían decir no, en realidad tendría que estar el grado de libertad U, no se calcula U, solo se calcula W y tita, ¿sí? A pesar que, no digo que no, la teoría no dice que no, que el grado de libertad U existe, pero como digamos, como es proporcional a tita, no se estima, no se calcula, ¿sí? A priori se calcula, digamos, solo W y tita en el eje de la viga, ¿sí? En ese eje de la viga, ese es en donde se establece el cálculo. Bien, aquí también vamos a ver un cambio de coordenadas. Si acá paso de la coordenada eh, x a la coordenada esta, bueno, a este le llamamos psi y a esto le llamamos zeta, ¿sí? El sistema de coordenadas zeta, que es el sistema de coordenadas normalizado, ¿de qué se trata? De que más allá de la longitud que tenga cada uno de los elementos, que puede ser diferente, fíjense que acá hay unos valores 1, 2, 3, y después hay un I y hay un J. Fíjense que la carga Q, por supuesto, no está aplicada en el nodo, sino que está aplicada, es una carga distribuida. Acá hay un nodo IJ, ¿sí? Genérico, que es desde donde se plantean las ecuaciones. Acá hay una carga concentrada en otro nodo más adelante. Y fíjense que la longitud L varía. Yo puedo distribuir, digamos, cuando yo a partir de esta discretización, eh, por el motivo que sea, puedo plantear a esta viga la puedo dividir en elementos de igual longitud o no. O por el motivo que sea, ya sea por variación de momento de inercia, por motivos de carga, por motivos de apoyo, por lo que sea, porque después se complejiza, como vamos a ver en los ejercicios, el cálculo de vigas se complejiza, pues si no lo resolveríamos analíticamente, ¿no? La idea de esto es de resolver un problema difícil, de difícil solución analítica, valiéndonos de la discretización por elementos finitos. Bien, decía entonces que por el motivo que sea, pueden las L ser distintas, pasando a llamarse LI, ¿no? De cada elemento, o LE, perdón, LE, acá está anotado. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Un cambio de coordenadas. Voy a pasar de la coordenada X a la coordenada normalizada zeta, que va entre menos 1 y 1. En el medio del elemento es 0, ¿sí? Y en el nodo 1 es menos 1, o sea, este elemento va a tener una L igual a 2, siempre, ¿no? Entre menos 1 y 1, obviamente la razón por la cual se pasa es porque esto está convenientemente preparado para la integración por cuadratura de Gauss. Entonces después cuando plantee la integral del principio de trabajos virtuales, puedo hacerlo directamente por tabla, así tal como se ve en cálculo avanzado, además de cuadratura de Gauss. Entonces esto ya está preparado para poder programarlo en el MATLAB, para poder usarlo como cuadratura de Gauss. Fíjense algunas otras cuestiones, además de este cambio de coordenadas a coordenadas normalizadas. Evidentemente esto va a tener un jacobiano de transformación, que va a ser acá está, ¿no? A ver si acá está anotado. Este es el cambio de coordenadas. Primero xm, que es el punto donde zeta es igual a 0. Cuando x es igual a xm, ¿sí? X1 más x2 sobre 2, la media de el punto medio de este elemento, xm, x1 más x2 sobre 2, ¿sí?
ahí va, zeta va a ser igual a cero. Y después, 2 sobre L, x menos xm, es el valor de zeta. ¿Sí? Este sería el cambio, digamos, las ecuaciones de cambio de coordenadas. Si derivo la zeta con respecto de x, voy a obtener el 2 sobre L, que es el jacobiano de la transformación y demás. Esto, entonces, es el cambio de coordenadas para poder después calcular las integrales. Ahora bien, eh, las funciones n, las funciones de forma tienen que ser 1 en el grado de libertad y 0 en los otros grados de libertad. Esta barra, esta viga tiene 4 grados de libertad, 2 nodos y 4 grados de libertad. Fíjense que aquí está n raya 1, que es la derivada, ¿no? Porque, ¿cómo está relacionado, digamos, w con tita? Mediante la derivada, ¿no? Tita es igual a la derivada de w respecto de x, o sea, el ángulo tiene una relación muy específica con w debido a la teoría de Euler. Entonces, esto me obliga a usar lo que se llama funciones de forma hermíticas, que son complicadas de entender. No, no es como un polinomio de Lagrange. La función de Lagrange es mucho más fácil. La vamos a ver después en elementos finitos más adelante. Acá yo tengo que tener en cuenta que no solo el valor de w tiene que ser igual a cero, sino que también sus derivadas. Por ejemplo, ¿sí? Acá w es igual a 1 para el grado de libertad 1 y 0 para todos los otros 3 grados de libertad. O sea, para n raya 1 es igual a 0, para n2 igual a 0, para n raya 2 es igual a 0. En este nodo. Por ejemplo, n2 es igual a 1 en el nodo 2 y para la derivada es igual a 0, para la derivada de acá, o sea, los otros 3 grados de libertad son iguales a 0. Fíjense con la derivada. N raya 1 es esta función que se ve acá. Ahora vamos a ver la fórmula en la siguiente slide. La derivada de esta función en tita acá, tita 1 es igual a 1, si la pendiente de la tangente es 1, acá es 0, 0, 0. 1 para este valor y 0. Y lo mismo pasa para tita 2. Vale 1 tita 2 y 0 todos los otros grados de libertad. O sea, tita 1, W1, W2. Esto es lo que hace una función de forma hermítica, cuyas fórmulas son estas que se ven acá. Las funciones de forma del elemento vienen dadas, bueno, por n1 es igual a esta fórmula. Fíjense que ya están expresadas en coordenadas normalizadas. Si cada elemento finito va a tener una LE y va a tener un jacobiano de la transformación distinto, pero las funciones de forma van a ser las mismas para todos los elementos de la viga. Esta función de forma hermítica, ¿sí? No solo, repito, no solo relaciona los grados de libertad, sino también sus derivadas. O sea, tiene que ser en la función n, si vuelvo a la pizarra, n tiene que ser 1 para ese grado de libertad y 0 para todos los otros para poder expresar u en función de los valores nodales. Bien, entonces acá si sigo con el desarrollo, evidentemente esta es la cúbica, voy a tener que resolver un sistema de 4 ocasiones con 4 incógnitas, desde dónde,
se pueden deducir estos valores, pero evidentemente si vengo y planteo directamente vamos, las funciones de forma hermíticas, voy a llegar a ese valor. No, no es fácil, esto ya está puesto acá, inclusive en el Oñate, está puesto acá directamente así, no está hecho todo este proceso de sustitución, que es bastante complicado, ¿sí? Sino que directamente está puesto el resultado. Eh, esta ecuación quedaría entonces así, como W igual a N por A, siempre es N por A, N, y acá están los valores de A, en donde tengo W1, tita 1, W2, tita 2. Acá está la relación que hay, ¿sí? Lo que decíamos recién, la transformación de sistemas de coordenadas, la derivada segunda y demás. Acá está calculado ese valor zeta, sí, que se usa en el principio de trabajos virtuales, que se puede expresar ese zeta, esta derivada segunda de W respecto de X, se puede expresar con una matriz B que se denomina, si nosotros vamos a, a las ecuaciones que estuvimos usando hasta ahora de discretización, ¿sí? K por U igual a F, donde K es la matriz de rigidez. Dijimos eh, eh, antes, ¿no? Después usamos la función de forma n para las barras y ahora dijimos que eran polinomios hermíticos para las vigas. Y ahora una nueva matriz B, que es la matriz de deformación, que se usa muchísimo también en elementos finitos. Estos nombres se van a ir repitiendo tanto en barras, en vigas, después vamos a ver vigas de Timoshenko, eh, en elementos de estado plano, en elementos sólidos, etcétera, etcétera, etcétera. Son la nomenclatura estándar que se utiliza en el método de elementos finitos. Sí, bueno, esto después lo que se hace es eh, plantear el principio de trabajos virtuales, tanto, digamos, la energía de formación, o sea, el trabajo virtual interno como el trabajo virtual externo, se plantea el equilibrio y se llega a la conocida expresión K por U igual a F, con la salvedad de que acá tenemos, ¿sí? Q, a ver si lo estoy diciendo bien, Q sería la carga distribuida y F sería las cargas concentradas aplicadas en los nodos, ¿no? Acá, al tratarse de teoría de vigas, estoy considerando también la carga distribuida aplicada en la viga, ¿sí? No solo la carga puntual aplicada en los nodos. Con lo cual aparecen dos vectores de carga, F y Q. Y la matriz K, recordemos que dijimos que se obtiene calculando la integral, las integrales entre menos 1 y 1 mediante cuadratura de Gauss. ¿Sí? Y voy a obtener esta matriz de rigidez mediante cuadratura de Gauss. Bueno, acá es EI sobre L cubo para cada elemento, y acá tengo los valores de la matriz de rigidez. Por otra parte, el vector de fuerzas nodales equivalentes debido a una carga uniformemente distribuida de intensidad menos Q sobre el elemento es, bueno, lo que dije antes era al revés, era las... este que está acá son las cargas distribuidas, este que está acá son las cargas puntuales o concentradas. ¿Sí? Acá están las fórmulas, la integral entre menos 1 y 1 de n QL sobre 2, ¿sí? Esto en coordenadas normalizadas. Y después, en el caso de Q, o sea, de este valor que está acá, el vector simplemente cuenta con la carga y los momentos aplicados
en cada nodo, bueno, por supuesto traspuesto, ¿no? Z1, M1, Z2 y M2. Y la integral es F. Repito, entonces, acá eh, este término sería las cargas y momentos concentrados, y este término F que está restando, se puede pasar sumando para el otro lado perfectamente, es el de las cargas distribuidas. ¿Sí? Acá hay un par de detalles que vamos a tener que tener en cuenta, que es digamos, cuáles son los puntos óptimos para el cálculo de tensiones y deformaciones. Evidentemente, esto al tratarse de teoría de vigas, tengo la solución analítica, ¿sí? Del problema que estoy planteando de vigas, y tengo la solución por elementos finitos. La solución analítica acá se llama exacta. Este término, recordemos que lo estoy usando como analítico por todo lo que vimos a principio de año. Decíamos que el término exacto, digamos, es preferible usar la solución por fórmula o analítica o de resistencia de materiales. La estoy viendo acá, y la solución de elementos finitos por otro lado. Si yo tengo este sistema, digamos, de viga voladizo bajo carga uniforme, esto es la teoría de resistencia de materiales, la ecuación de la, digamos, de la deformada, ¿sí? Es de grado 4, y yo estoy usando eh, grado 3 en mi aproximación de elementos finitos. Por lo tanto, para que sea el valor, eh, digamos, igual al de la solución analítica, tengo que hacer la integración en los puntos de Gauss. Si yo me salgo, fíjense que acá en los puntos de Gauss coincide la solución analítica con la solución por elementos finitos. Evidentemente, si cuanto más subdivida el dominio, más me voy a aproximar a la solución analítica, no voy a tener problemas, pero sí, acá ya se ve que es una solución aproximada. Con una cúbica estoy aproximando una función de grado 4. ¿Qué tan aproximada va a ser? Bueno, tan aproximada como yo quiera. O sea, cuantos más elementos agregue, cuanto más número de n, digamos, de elementos agregue, más mi solución aproximada se va a acercar a la solución analítica. Pero ya ven que con una cúbica, bueno, en muchos casos, muchos problemas, digamos, de vigas, la cúbica va a ser suficiente, pero en ese caso en particular de la de empotrada con la carga uniformemente distribuida, no. ¿Sí? Acá ya se ve eh, cómo hay una diferencia entre la solución por elementos finitos, de discretización en elementos finitos, con la solución analítica. ¿Sí? Y ya se ve que si yo utilizo, digamos, pocos elementos, en este caso, si quisiéramos interpretarlo así, un solo elemento en toda la barra de viga, me daría esta solución que se ve acá, y la solución analítica sería bastante diferente si todas estas áreas que se ven acá son la diferencia entre la solución analítica y la solución por elementos finitos. Pero si yo discretizo, lo que voy a hacer es copiar mucho más con una cúbica este contorno, ¿sí? Y aproximarme mucho más, siempre sabiendo que yo estoy integrando en los puntos de Gauss, que es donde las dos curvas se cortan. Por lo tanto, mi solución en esos puntos va a ser la analítica. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta aquí entonces sería el tema de las vigas de Euler, que ahora vamos a acompañar de ejercicios prácticos. El tema que sigue
sería vigas de Timoshenko, que lo vamos a ver en el video siguiente. Muchas gracias. Buenas tardes.